Hola, buenas tardes. Conmigo ahorita vamos a trabajar en un taller de patrones de conducción. Para eso ahorita voy a compartir mi pantalla y lo vamos a ir trabajando juntos. Como pueden ver, aquí tenemos nuestro taller, nuestra actividad, donde básicamente siempre partimos de una serie de velocidad versus tiempo. Como ya habrán visto en los videos de las clases anteriores, en la temática anterior, un patrón de conducción es lo que describe la forma como se maneja una ciudad. Y básicamente para poder determinarlos, eh, existen varias formas, son cuatro, tres o cuatro, depende de dónde lo vean, pero el dato de entrada, la información de entrada es una serie de velocidad versus tiempo como la que tenemos en ese documento. Entonces, básicamente es un perfil, algunos lo conocen, puede ser un ciclo de conducción o puede ser una serie de monitoreo de desempeño vehicular, pero básicamente es tiempo y velocidad. Y esta serie, a partir de ella, podemos determinar el patrón de conducción. Otro parámetro de entrada, o en su mayor parte, también son las características físicas del vehículo, los vehículos que estemos analizando, como por ejemplo su peso, muy importante, coeficiente de arrastre aerodinámico, resistencia a la rodadura también, arrastre aerodinámico es lo mismo, pendiente de la carretera si hubiera, incluso las condiciones ambientales. Entonces, como habrán visto en las clases, son cuatro formas. Una que es el ciclo de conducción, es decir, algo similar a lo que acabamos de ver, una serie de velocidad versus tiempo que sea típica o representativa de la región que estemos analizando. Otra es los parámetros característicos o conocidos como CPs. Algunos son estos de esta tabla. Otro que es el diagrama de distribución de frecuencia de bienes de velocidad y aceleración, que están aquí. Ahorita vamos a hacerlo. Y otra es la potencia específica vehicular. Cuando hablamos de potencia específica vehicular, básicamente es la potencia del vehículo dividido su peso o su masa. Entonces, ahorita también la vamos a calcular. Vamos a partir con los CPs. Entonces, algunos de los CPs, como pueden ver, es la velocidad máxima, la velocidad promedio, etcétera. Cada uno de esos, pues, tiene su propia forma de cálculo. Para ello, tenemos que hacer algunos cálculos complementarios. Como ven, aquí tenemos la velocidad y el tiempo, la serie de velocidad versus tiempo, que es nuestra entrada. Vamos a convertir la velocidad en metros sobre segundo. Es el valor en kilómetros por hora dividido entre 3,6. Doble clic y le quitamos los decimales. Y ya tenemos la velocidad de metros sobre segundo. Aceleración. Si vamos a nuestras clases de colegio, pues sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces, si quieren, en el instante inicial lo ponemos en una aceleración y en el instante uno o en el segundo instante tenemos que es igual a la diferencial de velocidad entre la diferencia de tiempo, es decir, un segundo. Aquí vemos que los datos se muestran segundo a segundo. Y ya tenemos la aceleración instantánea en cada instante de tiempo, como lo pueden ver aquí. Le voy a dar centrar. Aceleración positiva, pues aquí nos pide que hagamos un filtro básicamente. Vamos a poner si la aceleración es mayor que cero, como muéstrame este valor, caso contrario, no me muestres nada. En este caso vamos a hacer lo mismo, ahorita le quitamos los decimales. Si esta es menor que cero, muéstrame esta. Caso contrario, no me muestres nada. Y listo. Le vamos a quitar los decimales. Vamos a dejar el 2. ¿Y eso por qué hacemos este filtro? Porque aquí nos pide un valor. Entonces, velocidad máxima. Vamos a calcular la velocidad máxima. Puede ser en metros sobre segundo, kilómetros por hora, lo que quiera. Aquí nos vamos a pegar al ejercicio metros sobre segundo. El máximo de la velocidad de metros sobre segundo es 16,67. Promedio. Promedio de la velocidad. Eso está bien. Desviación estándar. Vamos a ver la desviación estándar. Desves de la velocidad, aceleración máxima positiva. Por eso es el filtro, ¿no? Tenemos la máxima, todo el poder que nos puede dar la máxima de esto.
Aceleración máxima negativa. ¿Qué quiere decir aceleración máxima negativa? Es decir, la mínima de todo, ¿no? Es un poco contrario, pues tengo dos aceleraciones, pues la máxima va a ser la mínima posible. Entonces, min de esta de aquí. Promedio de la aceleración positiva, promedio de la aceleración positiva y promedio de la aceleración negativa. Desviación estándar de la aceleración positiva y desviación estándar de la aceleración negativa. Vamos a ocupar la fórmula de desviación estándar normal, ¿sí? En todos los cálculos. Hay una diferencia entre la poblacional y la muestral, que más desde interpretación de Excel. Con cualquiera de esos está bien. Y porcentaje de idling. ¿Qué quiere decir idling? Es el ralentí, es decir, el tiempo que el vehículo pasa con el motor encendido. Para ello, vamos a contar cuántas veces el vehículo está detenido, es decir, cuántas veces el valor de la velocidad es cero. Y lo vamos a dividir entre el total de datos que tenemos. Vamos a dar que sí. Y aquí le vamos a dar porcentaje, nos va a decir el porcentaje en idling, son 27%. Entonces, de esta forma ya tenemos determinados algunos de los parámetros característicos o CPs. Vamos con el diagrama SAF. El diagrama SAF y el diagrama CPs se determina a partir de los datos medios, de los datos de velocidad y los datos de aceleración. Es diagrama de distribución de velocidad y aceleración. Entonces, aquí tenemos rangos de velocidad y aceleración. Como pueden ver, va a ser una matriz de aquí de velocidad y aquí aceleración. Y vamos a hacer un conteo, es decir, en esta celda de aquí vamos a contar cuántos valores de velocidad están entre estos rangos de velocidad y cuántos de aceleración están entre este rango. Entonces, se empieza así, vamos a poner igual. Y aquí tenemos que hacer un conteo sin conjunto. ¿Por qué? Porque vamos a contar varias condiciones a la vez. Primero vamos a contar cuántos valores de velocidad, si quieren nos vamos por acá, en kilómetros por hora, son mayores o iguales que este valor de aquí. Entonces seleccionamos la fila de velocidad, la columna de velocidad y referenciamos con el símbolo de ampersand la celda C10, coma. Además, también quiero que cuentes cuántos valores de velocidad otra vez, comillas, símbolo menor, y son menores que este de aquí. Vamos con lo mismo para aceleración. Aceleración, coma, mayores o iguales que este de aquí. Aceleración, coma, menores que este de aquí. Y eso lo dividimos entre el total de datos. Es nada más un conteo de cualquiera de las columnas. Cerramos los paréntesis y lo siguiente que tenemos que hacer es bloquear nuestras celdas. Entonces, la columna de velocidad va fija, la vamos a fijar con F4 o símbolo de pesos. La de aceleración también. Y la de datos, número de datos o la de conteo también. Entonces, todas esas las fijamos. Ahora, estas celdas que vamos a desplazar hacia abajo, tenemos que fijar nada más la columna C. Es decir, el símbolo de pesos va justamente ahí. Y acá también, 2 y 3. Ahora, para la aceleración, la fórmula se va a desplazar solo de izquierda a derecha. Para ello vamos a fijar el número 9. Este. Ta, 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 ta. Y vamos a poner que nos muestre un porcentaje y ya está. Y desplazamos hacia abajo y hacia la derecha o en cualquier orden. Y ya tenemos, como ven, nuestro diagrama SAP, donde tenemos la velocidad en kilómetros por hora, la aceleración y el porcentaje o la frecuencia.
Vamos a poner que se muestra nada más en unidades de porcentaje. Pues, y quitamos los decimales a cero. Y los que nos dice, por ejemplo, que casi el 30% del tiempo el vehículo está a bajas velocidades y en bajos rangos de aceleración. Entonces, este es un diagrama de distribución de frecuencia de aceleración y velocidad típico para una conducción urbana, donde la mayor parte del tiempo estamos a bajas velocidades. Vamos con el siguiente paso, que es el VSP, que significa potencia específica vehicular. Potencia específica vehicular. Para ello, tenemos que hacer un cálculo previo. ¿Por qué? Como les expliqué hace un momento, el VSP es básicamente es la potencia entre la masa. Entonces tenemos que calcular la potencia en rueda que entrega el vehículo, que genera el vehículo, y esa potencia en rueda va a ser igual a la fuerza en rueda por su velocidad instantánea. Como ven, esto es un diagrama de frecuencia, es decir, también conteo de cuántos datos tenemos en un cierto rango durante la operación del carro. Entonces, vamos a ocupar varios valores instantáneos. Entonces, ahora vamos a transformar potencia a, vamos a calcular la fuerza en rueda. La fuerza en rueda es igual a la sumatoria de las fuerzas que se ponen en movimiento del vehículo, como ya lo habrán visto durante sus clases. Donde es la fuerza de la gravedad o la fuerza de la pendiente, más la fuerza de resistencia a la rodadura, más la fuerza aerodinámica y más las fuerzas inerciales o masa por aceleración. Entonces vamos a calcular estas cuatro fuerzas. Aquí como referencia me voy a ir a donde tenemos a Rho. Voy a agregar otra columna, una columna vacía aquí. Y esto quiere decir, y aquí voy a ir calculando cada fuerza. Como complemento tenemos que calcular primero la velocidad en metros sobre segundo y la aceleración también en metros sobre segundo cuadrado, que son parámetros que vamos a necesitar. Entonces, para la velocidad, pues sabemos que es entre 3,6 y la aceleración sabemos que es la diferencia de velocidad, pero primero tenemos que calcular esta. Ya tenemos la velocidad y vamos con la aceleración, que es este menos este entre este menos este. Ahora sí vamos con las fuerzas. Dijimos que es fuerza de gravedad, Newton, fuerza aerodinámica, Newton, fuerza, fuerza de resistencia a la rodadura, Newton, y masa por aceleración o fuerza inercial, que también viene en Newton. Con ello se calcula la fuerza en rueda, la potencia en rueda y la potencia específica vehicular. Fuerza de gravedad es masa, ¿dónde está la masa? Aquí, masa, por gravedad, que es 9,81 por el seno de la pendiente. Como no tenemos pendiente o como es de inclinación del camino, en este caso lo vamos a asumir cero, entonces la fuerza de gravedad en este caso todo el tiempo va a ser cero. Lo que se recomienda siempre cuando se hace toma de datos o monitoreo de vehículos es intentar también tomar los datos ya sea de posición o de altitud para poder obtener la pendiente de la carga. El siguiente parámetro es la fuerza aerodinámica.
Fuerza aerodinámica es igual a un medio del coeficiente de arrastre CD por el área frontal del vehículo, por la densidad del aire y por la velocidad al cuadrado. Ya tenemos la fuerza aerodinámica. Voy a dejar otra vez la fórmula. Un medio, coeficiente aerodinámico, área frontal, densidad del aire, por la velocidad al cuadrado. Esto se calcula para cada instante. Resistencia a la rodadura es coeficiente de resistencia a la rodadura FR por la masa, 1200, por la gravedad y por el coseno de la pendiente. Como en este caso dijimos 0, coseno de 0. Entonces, resistencia a la rodadura. Finalmente, masa por aceleración, masa por aceleración. Instante en segundo a segundo. Entonces, fuerza en rueda sería la suma de las cuatro fuerzas. Potencia en rueda, fuerza por velocidad. Y VSP, potencia entre la masa. Ahí les encargo que ustedes hagan el cambio de unidades de kilovatios a toneladas o que verifiquen que vatios sobre kilogramos es equivalente a kilovatios entre toneladas. Y ya tenemos ahora sí el cálculo de VSP. Para calcular el diagrama de frecuencia lo podemos hacer ya sea contando todos los valores de VSP sin importar la velocidad, o sin embargo la EPA, y como complemento para este curso hemos agregado como lo hace la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos. Ellos clasifican la velocidad en rangos bajo, mediano y alto, es decir, de acuerdo al valor de velocidad. Entonces, bajo, pueden revisar literatura, bajo es entre 0 y 25 kilómetros por hora, perdón, 0 y 25 millas por hora, es decir, 40 kilómetros por hora aprox. Mediano entre 40 y 80 kilómetros por hora y alto mayor de 80 kilómetros por hora. Entonces vamos a hacer un filtro de estos. Vamos a poner aquí speed y aquí type. Entonces el límite para low es 40, para medium es 80 y para high pues es del infinito, ¿no? Es mayor de 80. Entonces yo creo que con un lookup podemos buscar qué rango pertenece. Un buscar. Vamos a buscar el valor de velocidad en kilómetros por hora en esta tablita y que nos diga qué valor es. Perdón, coma, que lo busque aquí y que nos diga qué valor es. Por ejemplo, ahí obviamente el valor cero tiene que ser bajo. Entonces vamos a buscar X. No, buscar B. No. No recuerdo en este momento cómo hacerlo con lookup. Más bien lo vamos a hacer con una condición, con un sí. Perdón, porque no recuerdo cómo era la estructura, pero lo vamos a hacer como mira. Un sí. Si este es menor igual que 25, low. Sí, un sí compuesto, ¿no? Este. Aquí tienen que cumplirse dos condiciones. Que este, es decir, que sea este. Y que este sea mayor que 25 y que sea perdón, no es 25, es 40. 40 es kilómetros por hora, ¿no? 40. Si este es mayor que 40 y menor, igual que 80, medium. Cierro el i, perdón. ¿Cuál es el valor? Medium, medium. Caso contrario es alto. Entonces, alto. Entonces aquí me va a decir 0, 0. Vamos a ver. Por acá
está, mire, medium, es decir, que superó los 40, ¿no? Tenemos 47 kilómetros por hora, medium. Aquí está todo low, 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 medium. Entonces así es como lo vamos a hacer. Entonces ya con esto vamos a ir a contar acá. Vamos a, igual como hicimos el SAB, es un contar sin conjunto, varias condiciones. Entonces, ¿qué vamos a contar? ¿Cuántas veces el VSP? Perdón, escribir en la fórmula, contar sin conjunto, mayor o igual que menos 30. Perdón, no, sale mal. Mayor o igual. Aquí tenemos que poner el símbolo de ampersand para poder seleccionar la celda. Coma, otra vez, VSP, coma, menor, ampersand, y el límite superior. Otra vez, ¿por qué menos 30? 30 básicamente igual, basándonos en la EPA, que la EPA siempre evalúa el VSP en esos rangos. Y nos falta agregar una otra condición, que el rango de velocidad corresponda al valor que está aquí, low, medium o high. Y ahora sí vamos a fijar las columnas, listo, y vamos a fijar esta de acá, que es la columna nada más, el valor de arriba hacia abajo y la fila. Y eso todo lo vamos a dividir entre el total de datos disponibles en nuestra serie. Nada más descontar, ahí, lo fijamos y cerramos y ya tenemos el porcentaje. Lo corremos hacia abajo y lo corremos hacia la derecha. Aquí tenemos que verificar que la suma nos dé cercana a 100. Y ya tenemos nuestro diagrama de vías. Y eso sería todo por este taller. Igual, saquemos nuestras conclusiones, ¿no? Mayor tiempo a baja velocidad, bajo rangos de VSP, etc. Cualquier duda, estoy disponible para una asesoría por mi correo electrónico, por serrano@tec.mx. Muchas gracias.